Vamos a empezar con... Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Redrado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Está conforme cómo le salió la jugada al gobierno, el Banco Central, ayer, el supermartes? Mire, el Banco Central necesita por lo menos 10 días como el que tuvimos hoy, en donde no intervino y donde pudo seguir el resto de las monedas de la región. Si usted mira hoy, el real brasileño tuvo una devaluación parecida a la del peso argentino, con lo cual digo, 10 días así y podemos decir que se ha calmado esta tormenta. Ahora, el gobierno, digamos, para calmar, por lo menos ayer y antes de ayer y hoy, el mercado cambiario, hizo un giro en su política cambiaria, o sea, en su gestión frente a los mercados. Si se hacía esto hace una semana, ¿se hubiera evitado ir al fondo? Bueno, sin duda que hubo muchas marchas y contramarchas, Marcelo. Usted lo estaba mencionando cuando veíamos el cambio que tuvo el dólar en los últimos 3 meses. Hasta hace pocas semanas también se vendieron 4.500 millones a 20,50 y uno se pregunta por qué. Recién vimos en las últimas 48 horas una acción decisiva, contundente, el Banco Central trabajando en el mercado presente, en el mercado futuro. A mi juicio, siempre cuando hay una corrida, usted necesita un Banco Central que muestre que tiene toda la liquidez posible en dólares como para calmar a la gente, para calmar a los mercados, y esto recién se hizo en las últimas 48 horas. ¿Y por qué se hizo ahora? Porque mucha gente, y creo que incluso usted, lo entrevistamos en Telenoche y dijo, acá hay que salir fuerte, Exacto, a jugar fuerte. ¿Y por qué se demoró tanto el Banco Central? Bueno, habría que preguntarle si hay algún proceso de prueba y error. Nadie te enseña a ser presidente de Banco Central hasta que estás sentado allí, pero lamentablemente parece que hubo demasiado error, poca prueba, y si se hubiera visto otras experiencias en Argentina y también en el exterior, se sabe que para frenar una corrida, si el Banco Central tiene fortaleza, tiene que mostrarla en toda la línea. Redrado, le voy a hacer una pregunta como expresidente del Central. Hoy Macri en la conferencia de prensa dice, hubo una falta de coordinación con el Banco Central, estamos hablando del 28 de diciembre. Tenemos que mejorar la coordinación entre el gobierno y el Banco Central. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, es decir, toda la botonera que tiene el sector público tiene que apuntar en una misma dirección. Hoy usted tiene el gasto público que crece al 18,5% anual, la emisión monetaria al 28% anual, las políticas de ingresos al 22%. Todas las políticas deben ir en una misma dirección, sobre todo si se quiere vencer a la inflación, porque aquí tenemos, usted lo plantearon muy bien, tenemos el tipo de cambio que saltó, y ahora lo vemos en precios, que fue el error también que cometió el gobierno al principio. Soltar el cepo cambiario sin un programa antiinflacionario. Y entonces esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy creo que Macri lo dijo que no, que eso nunca va a pasar, ¿no? Pero sabemos que es algo que pide el Fondo Monetario, que es cuando se hace una, podemos decir, maxi devaluación, ¿fue esta? O Sí. Un 25%. Sí, en tan corto. El fondo recomienda en los planes de estabilización impuestos al campo, o sea, las famosas retenciones. Sí. ¿Lo va a pedir el fondo? ¿Es factible eso? ¿Sería aconsejable hacerlo para que no se traslade tanto a los precios la devaluación? Mire, por lo que sabemos del fondo y algunas cosas que hemos hablado con algunos colegas en Washington, lo que va a pedir el fondo son metas cuantitativas, Marcelo. Es decir, le van a pedir una reducción, pongamos, de 1,5 puntos en el déficit fiscal en 12 meses. Después el gobierno tendrá que arreglarse cómo, si quiere más impuestos, si quiere menos gastos, pero le va a fijar metas cuantitativas. Es decir, este es el techo, adentro vos hacés lo que te parezca. Otra de las definiciones de Macri en la conferencia de prensa dirigidas a Sturzenegger al Banco Central dijo, bueno, ahora la responsabilidad de bajar la inflación es del Banco Central. Uno está acostumbrado que la responsabilidad es del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ahora Macri le dice a Sturzenegger, si la inflación no baja, es culpa tuya? Bueno, cuidado con eso, ¿no? Porque podemos tener el riesgo, hoy tenemos una estabilidad con 40% de tasa de interés. Esto es impagable para cualquier empresa pyme que va a descontar un cheque, imagínense, a 60, 90 días, tiene que prácticamente no recibir ningún valor. Con lo cual es un equilibrio inestable. Cuidado con alentar los capitales golondrina desde el Banco Central para poder comprar títulos del Banco Central y de esta manera planchar el dólar y volver a utilizar el planchaje del dólar como para poder frenar precios. Con lo cual está claro que si el Banco Central usa solo la tasa de interés, vamos a caer en un error serio que lo vamos a pagar en consecuencia. Disculpa, para redondear, Sí. ¿cuánto podemos bancarnos con una tasa tan alta? Mire, Le hago una pregunta que le puede hacer el comerciante, el pyme, cualquiera o el que tiene que pagar tarjeta de crédito. Usted en 15 días tiene que empezar a bajar la tasa.
no le da para más, sino está ahogando a los sectores productivos. Pero acá lo importante es que el gobierno tiene que hacer tres cosas el gobierno. Estabilizar la corrida cambiaria, con 10 días parecidos a estos. Empezar a desactivar la bomba de los LEVAC, es decir, usted lo dijo en su introducción, tiene el 21 de junio otros 650 millones de pesos que vencen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recomprar esos títulos en el mercado secundario. Empezar a bajar la cantidad de letras para que no tengamos este supermartes, este vencimiento. Y en tercer lugar, un plan económico que marque un sendero por lo menos a 3 años. Ahora, Martín, bueno, usted señalaba lo del plan económico. El fin de semana, por ejemplo, hubo una declaración muy importante de Luis Pagani, que habitualmente no habla, es un gran empresario argentino, uno de los grandes empresarios, dijo, el gobierno no tiene plan económico. Bueno, es cierto, en realidad lo que tenemos es un enfoque del día a día, en donde hay muy buenas intenciones, muy buenos profesionales, pero se van resolviendo con parches. Lo que vimos es, fíjese usted, la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera hay un plan presentado. El plan se está elaborando mientras estamos hablando. Uno cuando va al Fondo Monetario Internacional dice, mire, este es mi programa fiscal, esto es lo que voy a hacer en materia monetaria, estos son los incentivos. Y a partir de ahí empieza a discutir. Y a partir de ahí, además se sienta con la directora gerente y le dice, este es mi plan, bajémoselo a la línea, Alejandro Werner, que es el director del hemisferio occidental, la cabeza de la línea, y a partir de eso, bueno, no se hizo eso. La reunión se diluyó entre los técnicos y bueno, vamos a ver qué sale de allí, ¿no? Ahora hay, digamos, supongamos que el gobierno logra, digamos, ayer el gobierno festejó, ¿era para festejar lo de ayer? Fue una tregua. Ganó un round, digamos. Exactamente, ganó un round. Ahora, esperemos que el gobierno logre estabilizar. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar con la devaluación, con la tasa del 40%? Bueno, depende de lo que haga el gobierno. Reitero, lo primero que tiene que hacer el gobierno es desactivar esta bomba de 1.2 billones de pesos de LEVAC, la mitad que está venciendo el 21 de junio. Por eso, esto creo que es importante hacer aportes, Marcelo, en este momento. No solo decir, bueno, qué está mal, sino, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, recomprarlas, es decir, bajar de 1.2, que vaya bajando utilizando pesos o dólares, sobre todo dólares porque tiene dólares en las reservas, recomprar eso para poder bajar y poder bajar esa tensión, con eso va a poder bajar la tasa de interés y luego necesita un plan económico en donde le dé certidumbre de cuál va a ser el camino que tiene la Argentina para los próximos años. Certidumbre fiscal, certidumbre monetaria y certidumbre en materia de políticas de inversiones. Usted mencionó 2 veces la necesidad de un plan económico. ¿Se puede hacer con la forma en que está estructurado el gabinete, con distintos ministros del área económica, o usted necesita un superministro económico? Mire, necesita a alguien que coordine eso. Usted sabe que al presidente, por su característica, no le gusta tener un Riquelme en el equipo. Sí. Quizás hasta ahora... Tampoco un Bianchi. Un Bianchi, ¿no? Tiene que cambiar. Indudablemente lo que necesita es convergencia y coordinación. Usted no puede tener una variable por un lado, otra variable por el otro. ¿Pero y cómo se puede coordinar entonces si usted no crea un ministro de Economía y deja todo como está? Bueno, o termina siendo el propio presidente como es hasta ahora. Ahora, eso no tiene un costo... Bueno, o sea, a ver, por ejemplo, usted tiene mucha experiencia. ¿Alguna vez un presidente de la Nación anunció que iba a empezar negociaciones con el Fondo Monetario? No, y además no de manera tan vacía, porque además dijo, empiezo la negociación y no se sabía, primero dijeron... ¿Eso fue un error de su equipo, mandarlo...? Sí, sin duda. Además, primero, usted sabe, usted también tiene mucha experiencia en esto, primero se habló de una línea de crédito precautoria, parecía, de las líneas que se crearon en el Fondo Monetario Internacional después de la crisis 2008-2009. Bueno, si hubieran leído un poco cuáles eran las condiciones, se hubieran dado cuenta que Argentina no iba ni para la línea de crédito precautoria ni para la línea de crédito flexible, que son las 2 líneas que creó el fondo. Después, al día siguiente, desde el fondo de Washington me dijeron, mire, no, va a ser una línea que se llama stand-by, y usted sabe que esa línea stand-by se creó en 1954, con lo cual, lo expusieron... Sí, mucho de nuevo fondo no hay. No hay ahí con esa línea, con lo cual, lo expusieron al presidente a un costo innecesario. Pero como usted dice, siempre es el ministro de Economía el que anuncia o el que dice, este es el paquete que estoy negociando con el fondo. Para usted... Vivió otro presidente ministro de Economía, que fue Néstor Kirchner. Sí. También Kirchner era el que dominaba todo y le daba lo mismo al ministro de Economía. Bueno, no, en ese caso realmente le daba bastante independencia a la política monetaria, nunca se metía en la política cambiaria. Tuvo un gran ministro como Roberto Labaña y después tuvo ministros que miraban sobre todo la parte de la tesorería, ¿no? De que los ingresos y los egresos estuvieran en línea.
Esto, digamos, en aquel momento estaban los superávit paralelos, ¿no? Gemelos, ¿no? Gemelos. Fiscal y externo. Y ahora tenemos déficit. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cómo, digamos, el gobierno, bueno, sí, haciendo un plan económico, pero esto va a implicar medidas, acciones? Bueno, primero, digamos, usted tiene que resolver el tema externo. Para el tema externo tiene que exportar más. Algo que no ha hecho Argentina en los últimos tiempos, 10 años, es acuerdos comerciales para poder bajar barreras arancelarias en otros mercados. Es decir, ganar mercados, pero mercados que sean complementarios al argentino. Más Latinoamérica, más acuerdos comerciales con países como México, como Colombia, que nos permitan bajar aranceles en productos en donde no somos competitivos, y mucho más países del sudeste asiático, más Vietnam, más países que son complementarios con la Argentina, y no pensar que un acuerdo con la Unión Europea nos va a salvar. Entonces, aumentar las exportaciones es la única manera en que la Argentina tenga más dólares para poder equilibrar sus números. Redrado, ¿quiénes están contentos con el dólar tan alto en la Argentina? Después le iba a preguntar esto de Mendiguren por los empresarios, ¿no? Los que portan, pero... Mire, la clave si estamos contentos es bajar la tasa de inflación, porque si no, usted tiene 3 meses de veranito y después los precios están al mismo nivel, que es lo que ha ocurrido con las últimas devaluaciones. Es lo que ocurrió con la devaluación en 2000, cuando empezó el gobierno, es lo que ocurrió con la devaluación de Kicillof en 2014, por lo tanto, pueden tener algún verano un poco los exportadores, pero está claro que si no controlamos los costos, si no fijamos un sendero muy claro para bajar la tasa de inflación, esto es postergar el problema. El equipo, o sea, el Mauricio Macri del minuto 1, tenemos el mejor equipo de la historia, creo que es el eslogan. ¿Es bueno el equipo? Mire, el equipo económico. Individualmente son muy buenos economistas. Digo, cada uno de ellos ha tenido una excelente trayectoria. Algunas cosas sorprenden, Marcelo, las marchas y contramarchas y la improvisación que ha habido en algunas de estas medidas. Lo que hemos visto en materia cambiaria, un día subir la tasa 3 puntos, después subirla 15 puntos, después intervenir con 1.500 millones a 2050, digo, da la pauta de mucha marcha y contramarcha, la ida al fondo lo mismo. En algunos casos, digo, yo tengo, digamos, la trayectoria de ellos impecable, lo que han demostrado hasta ahora es... Pero eso podría indicar de que hay voces divergentes dentro del equipo. Entonces, que un día vamos para allá porque se impone fulano, otro día vamos para allá porque se impone sutano. Mire, yo miro los resultados, no miro las personalidades. Lo que digo es, señores, aquí necesitamos un plan económico convergente en donde las variables vayan todas en una misma dirección. El gran acuerdo que propone Macri, el gran acuerdo político, un gran acuerdo nacional, tiene que ver con bajar el déficit y con el presupuesto del año que viene, el 2019. ¿Es posible bajar el déficit para un año electoral? Porque los gobernadores quieren ser reelectos, ya dijeron, ojo lo que nos van a hacer a nosotros, porque que baje primero el gobierno nacional. Bueno, usted tiene dos variables. Una es ordenar el gasto, y hay mucho para hacer en el gasto, y en particular hoy hay un déficit desde la política, en donde la política ha perdido credibilidad y necesitamos bajar todo ese gasto. Yo le aseguro que si usted mira, cada una de las reparticiones públicas tiene contratos, yo los llamo las capas geológicas, de contratos que han ido de políticos y políticos, uno encima del otro, y que han generado una masa de contratos que no es la gente que trabaja permanente en el sector público. Usted tiene mucho en compras gubernamentales, donde hay muchísimo para transparentar allí, donde el gobierno compra y compra mal, y hay muchísimo para trabajar. Y también la otra variable es el crecimiento. Usted necesita también un programa que ponga en marcha la economía con incentivos específicos. Aquí, al que da empleo, al que invierte, hay que premiarlo bajándole los impuestos. Hay que darle facilidades, hay que generar 3 tipos de incentivos. Incentivos impositivos, incentivos crediticios e incentivos arancelarios. Son los 3 que tienen que poner en marcha también la economía, porque si esto es ajuste tras ajuste, siempre vamos a correr detrás de la pelota. Redrado, gracias. Sabemos que cambió un pasaje de avión para venir. Si quiere quedarse, se queda. Como usted sabe, mañana a las 7 tengo que tomar un vuelo para Bariloche a dar una charla. Bien. Gracias por haber estado con nosotros.